Muy buen día, estimados estudiantes. Vamos entonces a dar inicio ahora a nuestro último video. Bueno, nuestro video de la actividad de aprendizaje número 4. Recuerden que la actividad número 5 también encontrarán otro video. Siempre es importante que recuerden que en la introducción, en la parte inferior de la plataforma van a encontrar el foro de dudas e inquietudes, donde se pueden contactar con sus diferentes docentes para cualquier duda e inquietud. De igual forma, recordarles que tenemos los encuentros sincrónicos que duran aproximadamente una hora y que es donde se podrán encontrar todos los días que haya sesión con su docente para poder hablar y resolver dudas e inquietudes. Solo hay un horario cada día y si no pueden participar, por lo menos deberían ver los videos de cada una de las participaciones que quedan grabados en la plataforma. Como todas las demás actividades anteriores, pues vamos a encontrar en esta como tal la gestión del recurso, donde vamos a guiarnos obviamente por la guía PMI y pues vamos a mirar cómo hacer organigramas del proyecto, diagramas matriciales, los roles, la adquisición de recursos, los diferentes elementos que implican el manejo del recurso humano. Obviamente, cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de recurso humano, pero nos vamos a enfocar mucho más en el recurso humano. Vamos a encontrar también la guía de la actividad de aprendizaje número 4. En este caso, ahí se va a dar el paso a paso de todo lo que se desarrollará dentro de esta actividad. La deben leer, la abren, dándole clic directamente, la van a leer toda. Y pues ahí nos va a mostrar el paso a paso de todo lo que debemos hacer e implementar en esta actividad número 4 para poder eh, continuar con los demás contextos y contenidos de la materia. ¿Listo? Vamos también a tener dos ejercicios. Uno es un organigrama del proyecto, organigrama base del proyecto, y el otro es un ejercicio de matriz RACI, que es asignación de cada uno de los roles y responsabilidades de los recursos humanos y pues va a estar en Excel, lo podemos descargar y recuerda que cualquier actividad que realicemos luego de que esté desarrollada, la subimos aquí en la tarea, simplemente dándole clic en subir y adjuntamos las actividades en el formato que debamos subir. Vamos a iniciar con nuestra temática número 4, la gestión del recurso. Obviamente todo enfocados desde el PMBOK, pero pues vamos a mirar cómo lo maneja directamente. Si nos ponemos en este momento a visualizar la guía del PMU en su punto o numeral 17, nos implica la planificación y la gestión del recurso humano. Entonces, desde ahí es donde vamos a iniciar. En este caso nos especifica que la gestión del recurso humano y la planificación del mismo es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y la relación de comunicaciones que se deben tener para crear un plan de gestión de todo el personal que incluya la participación del proyecto. También se define cómo gestionar las relaciones jerárquicas, es decir, quién lidera a quién es subordinado de quién y así sucesivamente, y las fechas de adquisición y liberación de cada uno de los recursos. Por lo tanto, cuando se planifica la gestión de los recursos, lo primero que hacemos es planificamos, donde buscamos los recursos requeridos por actividades. En este momento ya hemos visto que tenemos todas las actividades de nuestro proyecto, por lo que hicimos nuestro cronograma anteriormente en las temáticas anteriores, y además vamos a tener un organigrama de roles y responsabilidades que debemos colocar. Luego la adquisición de esos recursos, el desarrollo y evaluaciones de desempeño, donde capacitamos nuestro equipo de trabajo y luego lo dirigimos y damos autorizaciones de trabajo y funcionalidad de cada uno de ellos. Dentro de la planificación se debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces debo tener presente, conocer cómo y cuándo se incorporará cada persona, es decir, debemos saber cuándo necesitamos cada uno de los recursos y cuándo lo vamos a incorporar, porque no todos los vamos a necesitar en todo momento del proyecto. Entonces, debemos saber cuándo se va a contratar y cuándo vamos a iniciar y a finalizar cada una de las personas. ¿Cuáles son las capacidades actuales y necesidades de formación que tiene cada uno de nuestros recursos para así poder determinar cuál, cuál tipo de capacitación requiere y formación para poderlo ubicar en su puesto de trabajo? ¿Cuáles serán los roles y responsabilidades que tiene cada uno de los recursos?
cuáles serán los paquetes de trabajo que le asignaremos a cada miembro de los recursos, como ya lo conocemos los paquetes de trabajo que se realizaban en las actividades anteriores. ¿Cuándo se deberá enviar los informes a cada persona para que cada uno esté comunicado correctamente? ¿Cómo será el plan de recompensa individual y grupal? Es decir, que debemos tener un plan de recompensas que apoye a las personas dentro de nuestro proyecto, es decir, no solamente tienen que ser recompensas monetarias, pueden ser recompensas de tiempo, de permisos, de actividades que permitan que se desarrollen como capacitaciones adicionales que pueden ser individuales o grupales. ¿Y cómo vamos a proteger al personal de las contingencias externas? Por eso, la primera herramienta que se tiene es los diagramas jerárquicos. Un diagrama jerárquico en este caso es la estructura tradicional de un organigrama. Entonces, lo que hacemos es utilizar para representar los cargos de mayor posición hacia la menor posición, dando las relaciones en un formato gráfico descendente normalmente. También existe otra herramienta que vamos a visualizar, que es el diagrama matricial. El diagrama matricial es una matriz de asignación de responsabilidades, normalmente se denomina RAM o RACI por sus siglas, sobre todo RACI por ser responsable, la R, la A de aprueba, quien aprueba, la C de consultado, quien ha sido consultado, se debe consultar, e informado, por eso se denomina matriz RACI. Entonces, en este caso es una tabla que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Entonces, si tenemos la actividad 1, en la actividad 1, aquí con el ejemplo, nos muestra que Oscar para la actividad 1 va a ser responsable. En la actividad 2 va a ser una persona que se debe consultar. Y también en la actividad 3 va a ser responsable. A diferencia de Miriam, que Miriam va a ser quien aprueba lo que ejecute o realice en actividad 1, quien dice si ya se aprueba o no, también en la actividad 2, y en la actividad 3 solo va a ser informado. José va a ser informado en la actividad 1 simplemente, va a ser el responsable de la actividad 2 y va a ser tanto a quien aprueba como quien ha sido consultado o se consultará para el desarrollo de esa actividad. Pues por eso se utiliza este tipo de identificaciones para crear nuestra matriz RACI y asignación de roles y responsabilidades. Los documentos de texto, las responsabilidades de los miembros del equipo que requieran se describe detalladamente que pueden especificar mediante formatos de texto. Es decir, esos formatos de texto nos ayudan a colocar los roles de cada uno de la autoridad, responsabilidades y competencias. Entonces, lo primero, el rol, pues es la función asumida por o asignada a un recurso en el ámbito del proyecto. Entonces, si es el rol de gerente, el rol del líder, el rol del, no sé, del operario, del experto, ¿sí? Cada uno tiene un rol específico y debe ser asignado. La autoridad como tal es el nivel de autoridad del recurso que debe estar alineado al nivel de responsabilidad. Es decir, si tiene una alta responsabilidad, pues obviamente va a tener un alto rango. Y tiene que ser este recurso, en este proyecto le debemos dar la autoridad y la responsabilidad requerida. La responsabilidad pues son las actividades asignadas y el trabajo que se espera que realice ese recurso en el proyecto. Y las competencias son el nivel de habilidades y capacidades requeridas para llevar a cabo las actividades asignadas dentro de las restricciones del proyecto. Pues cada uno tiene habilidades diferentes y por eso también se deben determinar cada una de ellas. Entonces, también dentro del sistema de planificación de la gestión de los recursos debemos tener muy presente otra herramienta que se utiliza mucho, que es la creación de relaciones de trabajo. En este caso es la interacción formal e informal. Entonces, la creación de relación de trabajo puede ser una técnica útil en el inicio del proyecto. También puede ser una manera eficaz de mejorar el desarrollo profesional de la dirección del proyecto tanto a lo largo del mismo como una vez finalizado. En este caso debemos mirar cómo se relaciona cada uno de nuestros equipos, tanto formal como informalmente, cómo se generan las comunicaciones y con esto poder determinar cómo se van a trabajar cada uno de los equipos dentro de nuestro proyecto. Y con esto vamos a tener unas salidas. Estas salidas van a ser obviamente el listado del equipo donde está cada uno con sus roles y responsabilidades. Vamos a tener un organigrama del proyecto que es en este caso el que nos permite visualizar quién es líder de qué, quién tiene la responsabilidad y sus subordinados y así sucesivamente, dependiendo de las actividades desarrolladas dentro de nuestro proyecto.
Y el plan de la administración del personal se detalla como cómo se adquirirá el personal, cómo se generará todo el histograma de recursos, de cuándo se contratan, las políticas de liberación, de cuándo salen del proyecto, reintegro de recursos si se requiere, los planes de capacitación para formar al personal para que sepan 100% y tengan las habilidades necesarias y conocimientos necesarios para que desenvuelvan en el proyecto, las políticas de reconocimiento y recompensas que se les van a dar a cada uno de los integrantes de nuestro proyecto, los convenios de trabajo, las normas de seguridad laboral, obviamente, y pues todo lo que sea con respecto a adquisición de personal, calendario de recursos, plan de liberación, necesidades de capacitación, reconocimientos y recompensas y seguridad. Todo eso lo debe tener un plan de manejo y de gestión de los recursos. Luego la guía nos lleva hacia el punto 20, en este caso debemos estimar los recursos de las actividades. Obviamente, ya teniendo los roles, podemos empezar a estimar qué necesitamos en cada una de nuestras tareas, o podemos, ya teniendo nuestras actividades, ir estimando todos los responsables. Entonces, se debe identificar el tipo, la cantidad y la característica de los recursos necesarios para completar la actividad. En este caso, podemos determinar el costo y la duración más precisamente de cómo lo vamos a organizar en nuestro proyecto. Estos procesos realizados hasta el momento permiten tener bases para poder realizar estimación de recursos, costos y necesidades de momentos específicos. Entonces, lo más importante de este proceso es generar la estructura de desglose de los recursos. Entonces, de la estructura de desglose del trabajo, que es la EDT, podemos desglosar también los recursos que necesitamos. Entonces, esta es una estructura jerárquica de todos los materiales y personal que nosotros necesitamos, identificándolo dentro de cada actividad. Lo podemos utilizar por cantidades de cada actividad para poder así tener mejor alineado nuestro alcance y nuestro costo. Siempre se debe documentar la calidad de los recursos requeridos y su nivel de disponibilidad para poder evitar que se nos complique la definición y se nos olvide algún recurso dentro de las actividades. Como pueden recordar, esta era la que teníamos por actividad de ejemplo de nuestro EDTs. Definimos todo el desglose de paquetes de trabajo, luego las diferentes actividades, y de acuerdo a eso, pues vamos a definir la cantidad de personas o personal que requerimos. Entonces, para la primera sección, pues van a necesitar personas que sirvan para edición, para ventas, técnicos y para desarrollar los materiales. Entonces, algunos son personas y otros son elementos. En este caso voy a necesitar videos, un ingeniero de audio, un ayudante que me permita organizar los videos, el texto y un licenciado en comunicación que me permita organizar y verificar todos los documentos. El ventas, un gerente de ventas y un ayudante para las ventas, técnicos que requiero. Entonces aquí lo dividimos en personas y aquí en este lado lo dividimos en materiales. Entonces necesito tecnologías como cámaras, computadores, micrófonos y software, y en instalaciones pues oficinas y hospedajes para poder agrupar a todo el personal que yo tenga dentro de mi proyecto. Obviamente lo podemos hacer en general del proyecto, como lo podemos ver en este ejemplo, o lo podemos hacer por tarea y luego vamos revisando de cada una de las tareas cuando me sobre personal o se sobreasigne para ver si necesito contratar una mayor cantidad de recursos. Y pues en este caso generar la estructura de desglose de trabajo me dice cuántas personas voy a necesitar en cada uno de los niveles de desglose de los recursos, en este caso. Entonces aquí me da un total de 10 materiales que debo tener y el total de personas que debo asignar con sus roles y tareas cada uno de ellos. Así puedo tener relacionado para estimar en el proceso también el costo de cada una de las actividades. Luego de esto, debo pasar a adquirir esos recursos. Entonces, ¿cómo voy a adquirir los recursos? Entonces, se debe conocer qué personal ha sido previamente asignado al proyecto, es decir, antes de empezar la planeación, y así negociar para obtener los mejores recursos posibles. Se deben contratar nuevos trabajadores internos o externos si se requiere y conocer las ventajas y desventajas de cada equipo. En este caso, virtualmente se refiere a que no necesariamente tenemos que adquirirlos desde ya para poder empezar a analizar su entorno, sus ventajas y desventajas. No adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto puede impactar en los cronogramas, es decir, que nos va a demorar más tiempo si no organizamos bien todos los recursos que necesitamos
y nos puede impactar en los cronogramas, presupuestos, satisfacción del cliente y la calidad como tal. Puede provocar mayores riesgos. Para adquirir los recursos, pues existe un efecto que se denomina el efecto halo. En este caso es una tendencia de evaluar todos los factores altos y bajos debido a un prejuicio que ocurrió anteriormente por causa de un factor determinado. Por ejemplo, si un integrante de un equipo hace una tarea de forma excelente, entonces todas las tareas bajo su responsabilidad serán excelentes, y eso no es verdad. No debo confiar en el efecto halo al momento de incorporar miembros del equipo, porque no todos siempre tienen las mismas disponibilidades. Recordemos que el ser humano cambia dependiendo de sus motivaciones, y puede ser que en ese momento estuviera muy motivado debido a sus actividades, pues por eso no todas las tareas son exactamente igual. Entonces, por ejemplo, otro nos dice, como fue un buen jugador de fútbol, va a ser un muy buen técnico. Entonces, eso no siempre es verdad. Puede ser un muy buen jugador de fútbol, pero no saber cómo direccionar una persona, cómo generar ámbitos de enseñanza y aprendizaje, de entrenamiento. Entonces, por eso siempre debemos mirar habilidades blandas de cada uno de nuestros recursos. Entonces, cuando se adquieren los recursos, también existe una que se llama la teoría de las expectativas, donde los recursos asignados al proyecto que creen que sus esfuerzos darán lugar a un desempeño eficaz y esperan ser recompensados por sus logros. Es decir, que normalmente siempre nosotros tenemos una expectativa, las personas que trabajan con nosotros también, de que creemos que pues obviamente vamos a ser recompensados por desarrollar un muy buen trabajo. Entonces, si trabajamos duro y logramos completar el proyecto de forma exitosa, nos darán algún tipo de premio o recompensa positiva. Pues esto puede ayudar a generar un mejor ambiente de trabajo y una mejor motivación. No siempre es ventajoso, pero pues si las tenemos, si las organizamos muy bien, podemos motivar mejor a nuestros recursos y sería lo mejor que debemos tener. Técnicas y herramientas que podemos tener. Existe, por ejemplo, la asignación previa. Entonces los miembros del equipo del proyecto son seleccionados de forma anticipada, es decir, yo tengo una selección anterior a la iniciación de mi proyecto y puedo verificar sus roles, habilidades y trabajo, y de acuerdo a eso los asigno previamente. También hay otra que es la negociación. En este caso negocio con los mejores recursos, con los gerentes funcionales con las competencias adecuadas dentro del plazo necesario. Entonces yo puedo ir, si estoy en una compañía, iría a hablar con los gerentes de cada grupo de trabajo y dentro de ellos asignar o pedir solicitudes de asignación y negociación de los mejores perfiles que me puedan facilitar mi proyecto. Adquisición. La organización ejecutante normalmente no cuenta con el personal interno. Entonces, pues si yo no tengo personal dentro de mi recurso o no puedo utilizarlos debido a necesidades internas, que normalmente uno siempre debe tratar de buscar su recurso dentro de su organización, pero pues obviamente dando las habilidades y los requerimientos necesarios y que se cumplen. Por eso siempre se debe hacer internamente primero, pero si no cuento con ese personal, con las habilidades necesarias internamente, ahí sí debo hacerlo externamente. Equipos virtuales, en este caso formar equipos con recursos que trabajan en diferentes horarios, pero con posibilidades de malentendidos. ¿A qué se refiere esto específicamente? Que a veces los equipos virtuales no son tan ventajosos si no se tienen muy buenos sistemas de comunicación, pero pueden llegar a unas redes de virtualización y trabajo colaborativo muy adecuadas. Con esto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la asignación del personal del proyecto. Entonces debo asignar al equipo las personas adecuadas. No debo, si veo que alguien definitivamente no debe estar en mi grupo de trabajo, no tiene las habilidades ni el perfil necesario, pues es mejor no incluirlo y buscar a alguien aparte. La documentación de estas asignaciones puede incluir un directorio de equipo de proyecto, los nombres incluidos en otras partes del plan para la dirección del proyecto y generar así los organigramas de nuestro proyecto. Los calendarios de los recursos debo conocer obviamente con exactitud el momento en que se va a adquirir uno o va a salir alguno de los recursos. Aquí vemos entonces, este es nuestro organigrama de recursos. Así de sencillo. La idea es que cada uno pueda determinar las personas en qué área van a estar y quién va a gerenciar o a tener una mayor
jerarquía dentro de nuestra estructura, tanto de personas como de materiales y equipos. Luego también la guía nos aconseja y nos pide que desarrollemos nuestro equipo, es decir, todo lo que se refiere a capacitación, inducción y evaluación. Entonces el punto 31 es desarrollar el equipo. Entonces él nos dice que hay que desarrollar las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo. El equipo debe mejorar competencias, cohesión de trabajo en equipo, confianza, interrelaciones y habilidades. Si no tengo un equipo bien unido y que trabaje todos en pro de un objetivo que es mi proyecto, pues va a tener muchos problemas. Por lo tanto, se debe motivar constantemente al equipo proporcionando desafíos, oportunidades, brindando retroalimentación y apoyo de manera oportuna, porque si no lo hago, pues fácilmente la gente o se aburre, se cansa, busca otros mejores lugares, otro mejor trabajo y el ambiente laboral va a presentar un mayor inconveniente para todos. Por eso debo siempre estar buscando y constantemente revisando la motivación de cada persona de mi equipo. Por eso debo mejorar el conocimiento y las habilidades, debo completar todos los entregables para ir verificando cómo voy en mi proyecto, debo mejorar la confianza de mi equipo y además debo intercambiar conocimientos y experiencias. Entonces siempre es bueno reunir al equipo y que cada uno de ellos pueda contarme cómo se siente, qué ve, qué mejoras adquiere y permitir la participación de todos dentro de las decisiones que se presentan en el equipo. Existen muchas herramientas y técnicas, en este caso obviamente una muy conocida que son habilidades interpersonales, en este caso denominadas habilidades blandas. Dichas habilidades blandas pues se especifican con habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, negociación, influencia, desarrollo de espíritu de equipo y facilitación de grupos. Entonces, todo debemos fomentar ese tipo de habilidades blandas que no todo el mundo las tiene muy bien desarrolladas, pero si generamos capacitaciones, las que pueden ser formales o informales, podemos ayudar a mejorar todas las habilidades y desarrollo de mi equipo. Al mismo tiempo, debo generar actividades que pueden ser como por ejemplo personas que en temporales, en momentos específicos puedo ubicarlos en diferentes cargos o en diferentes lugares, por lo tanto se denomina coubicación para que la persona pueda verificar sus habilidades y yo pueda también captar qué mejores habilidades o motivaciones puede llegar a tener. También tener reconocimientos y recompensas, esto obviamente debo tener en cuenta las diferencias culturales, porque no para todo el mundo una recompensa no es igual para todos los demás. Por ejemplo, para mí una recompensa puede ser monetario, recibir dinero, pero para otra persona de pronto no le interesa tanto el dinero y le interesa más o le da más motivación una recompensa que permita que pueda llevar de paseo a su familia o que pueda integrarse con el equipo o que pueda recibir algo motivacional realmente para su desarrollo. Dentro de estas habilidades también tenemos las herramientas para la evaluación de personal, entonces debemos realizar o tener planeado cómo vamos a evaluar todo nuestro personal. Si no lo hacemos, pues simplemente no vamos a poder retroalimentar nuestro equipo y este tipo de herramientas de evaluación de personal se definen como la evaluación de 360 grados, las encuestas sobre actitud, las evaluaciones específicas de desempeño, las entrevistas estructuradas donde yo me puedo sentar con uno de mis integrantes del equipo o colaboradores y pues pregunto cómo es todo su contexto, su entorno, exámenes de aptitud y el grupo focal o grupo de discusión donde me podemos hacer con la reunión de diferentes equipos de trabajo dentro de mi proyecto y así poder determinar mejoras y actitudes motivacionales para el mejor desarrollo y desempeño de mi equipo. Existe también un desarrollo de equipo que se denomina el modelo del Dr. Bruce Tuckman. Él nos muestra que normalmente todos los tipos de desarrollo de equipo pues tienen 5 fases específicas, donde estas 5 fases se denominan formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución. Dentro de ellas, pues normalmente los miembros del equipo tienden a actuar de manera independiente al principio, es la fase en la que se reúne el equipo y se informa acerca del proyecto.
Es decir, aquí normalmente vamos a tener pues menos cohesión en el equipo, apenas se está integrando, se están conociendo, por lo tanto el equipo es más disperso. Luego pasamos a, a la turbulencia, donde el equipo comienza a abordar el trabajo del proyecto y por eso no se ve tanta colaboración. ¿Por qué? Pues porque los miembros del equipo no colaboran ni muestran abiertos a ideas, debido a que en este momento normalmente apenas estamos iniciando, no todo el mundo tiene las mismas habilidades ni conoce el contexto, por lo tanto se puede generar eso. Pero mientras eso sucede, pues vamos a llegar a una etapa que se denomina normalización. En este caso, los miembros del equipo comienzan a trabajar conjuntamente. Entonces, debo mejorar esta parte entre formación y turbulencia, buscando herramientas que me ayuden a evitar un alto tiempo en esa turbulencia para normalizar mi equipo y garantizar que todos tenemos una gran cohesión y buscamos objetivos. La normalización, ya los miembros se comienzan a confiar unos en otros, entonces entre más rápida sea esta transición entre formación y normalización, mejor va a ser para los resultados de mi equipo y de mi proyecto. Luego vamos ya a estar en el desempeño, cuando ya todo se normaliza y todos confían o empezamos a confiar más en todo el equipo. Entonces el equipo funciona con una unidad bien organizada, entonces son interdependientes y afrontan los problemas con eficacia y sin complicaciones. Entonces ya aquí se conocieron mejor, pasamos a una etapa de desempeño mucho mayor y por eso vamos a garantizar un mejor objetivo. Luego que ya pasa el tiempo, entonces vamos a llegar de todos modos a una fase de disolución, donde el equipo completa el trabajo y se desliga del proyecto. Sí, siempre vamos a llegar al punto de cierre de nuestro proyecto, donde en esta fase de disolución, pues se cierra el proyecto y se termina una fase. Y así vuelve a iniciar todos los proyectos, todas las fases dentro de nuestro proyecto pueden presentar este tipo de características. Entre más rápido llegue a mi desempeño, pues más fácilmente voy a lograr los objetivos adecuados dentro de mi proyecto. Listo. Y con esto vamos a tener algo muy importante, que es la evaluación de desempeño, no solamente de cada persona del equipo, sino del equipo en general. Entonces, el desempeño de un equipo exitoso se mide en términos de éxito técnico conforme a objetivos acordados del proyecto. Entonces, yo voy a medir con respecto a mis objetivos que había acordado con mi equipo para lograr, y con eso determino si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Con esta evaluación se puede identificar la capacitación, el entrenamiento, la tutoría, la asistencia, los cambios requeridos para así mejorar el desempeño del equipo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer constantemente evaluaciones en todo momento de mi proyecto, desde el inicio hasta el cierre, para poder reducir el índice tanto de rotación de personal como el índice de falla en mi proyecto, de tener riesgos dentro del proyecto. Entonces, ¿quiénes son los que hacen el proyecto? Todo mi personal. Por eso, si yo lo estoy motivando, pues simplemente voy a tener que hacerlo siempre para poder garantizar un éxito en mi proyecto. Y en el punto 32 ya nos muestra la dirección del equipo. Entonces, en este caso del equipo de trabajo debemos planear toda la dirección. Entonces, en este caso, para poder dirigirlo, debemos darle seguimiento al desempeño a todos los miembros de nuestro equipo, dando retroalimentaciones y resolver los conflictos y polémicas que se generen dentro de él. Entonces, debo mirar si se requieren enviar solicitudes de cambio para actualizar el plan de los recursos humanos para resolver cualquier tipo de problema que se pueda suministrar o presentar. Y pues mirando por las evaluaciones de desempeño y las lecciones aprendidas, qué datos me generan y qué acciones me van a implicar esta dirección de mi equipo. Para dirigir el equipo debo igual tener una gestión de conflictos, donde la gestión exitosa de conflictos se traduce en una mayor productividad y una relación de trabajo positiva. Si yo tengo un buen y un buen plan de gestión de conflictos, voy a saber cómo solucionar rápidamente problemas que se presentan dentro de mi grupo de trabajo y mi equipo de trabajo. Entonces, las diferencias de opinión pueden conducir a una mayor creatividad y una mejor toma de decisiones. Sí, debemos siempre generar grupos focales, grupos que nos ayuden a identificar y mejorar la creatividad, dejando que todos participen, pero pues obviamente sin llegar a enfrentamientos. Si las diferencias se convierten en un factor negativo, los miembros del equipo del proyecto no son los responsables iniciales de resolverlas. Es decir, nosotros no podemos dejar que nuestro equipo
simplemente miren a ver cómo solucionan sus problemas. Nosotros, como líderes y como gerentes del proyecto, debemos siempre tener un plan de gestión de los conflictos y buscar resolverlos lo antes posible para evitar que nuestro proyecto sufra, debido a que la responsabilidad del equipo no es resolver los problemas, sino hacerlo nosotros mismos. Entonces, una de las mejores técnicas de resolución de conflictos es manteniendo una reunión cara a cara con los involucrados, pero pues normalmente se debe hacer una indagación completa en lo sucedido individualmente, luego de revisar los puntos de vista de cada uno de ellos. Ya en el momento que no se pueda solucionar, ahí sí generar reuniones cara a cara para poder hacer un mayor análisis de todo el problema y del conflicto que se presenta. Hay que dejar registrado todos los problemas y obviamente sus posibles resoluciones en el registro de incidentes del proyecto. Y si el conflicto se intensifica, el director del proyecto debería ayudar a facilitar una resolución satisfactoria. Es decir, el director y el gerente del proyecto es quien debe decidir cuál debe ser la solución de ese conflicto. En la gestión de conflictos, pues debemos mirar por qué los conflictos son inevitables, porque simplemente sabemos que por el poder que tiene limitada la mayoría de organizaciones del gerente de proyecto, la necesidad de requerir y obtener recursos de los gerentes funcionales. Sí, entonces normalmente siempre vamos a tener conflictos inevitables porque somos seres humanos y los seres humanos pueden tener conflictos en cualquier momento, no solamente por poder, sino también por necesidad, recursos, motivación en general. Entonces siempre se van a presentar conflictos, pero el conocer y tener planes de resolución de estos conflictos nos van a ayudar a evitar reducir, incrementar el tiempo de trabajo y al contrario reducirlo lo más posible. En la gestión de conflictos, los pasos para resolver un conflicto normalmente se identifican de la siguiente forma. El primer paso es identificar la causa del problema. Cuando ya la identificamos, debemos analizar el problema. Luego, verificar algunas alternativas de solución que sean viables para las partes que están en conflicto. Luego, implementar una decisión que debe ser firme y no puede generar dudas en la decisión, porque esto implicaría que el gerente no conoce ese tipo de soluciones y no está de acuerdo. Por lo tanto, siempre deben ser decisiones firmes y revisar si esta decisión se resolvió el problema. Obviamente, si no resuelve el problema, pues debo volver a analizar toda la causa del problema y buscar otro tipo de soluciones que ayuden al desarrollo real y la resolución del conflicto. Las categorías de un conflicto en el orden de frecuencia normalmente se dan en cronograma o duración del proyecto, es decir, no aumenta el cronograma y la duración del proyecto, nos cambia las prioridades del proyecto, nos limita la disponibilidad de recursos, se debe analizar con opciones técnicas nuevas, los procedimientos administrativos, costos y la personalidad, ya sea del gerente u otro miembro, puede generar que ese conflicto se vuelva mucho más grande o se genere mayor frecuencia o se repita más fácilmente. Por eso, existen 5 técnicas generales de resolución de conflictos. Una de ellas es retirarse o eludir, que en este caso es alejarse de la situación del conflicto, que nunca debería ser usada. Es decir, yo soy el gerente del proyecto y no puedo nunca eludir un problema. Debo analizarlo y resolverlo lo antes posible. Otro de las técnicas que se presentan es suavizar o adaptarse. En este caso es hacer énfasis en los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias. Es decir, generar acuerdos y olvidar las diferencias. La otra es consensuar o conciliar. Entonces buscamos soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a las dos partes o a todas las partes y soluciones de tipo perder-perder. Entonces normalmente todos nos acoplamos y buscamos que todos estemos satisfechos, así perdamos en todo sentido, pero buscando obviamente que el conflicto se minimice. La otra son forzar, dirigir, en este caso es imponer, es decir, podemos resolver conflictos imponiendo el punto de vista propio a costa de los demás, ofreciendo únicamente soluciones de tipo ganar-perder.
En este caso, cuando son emergencias es más fácil. ¿Por qué? Porque pues quien tiene que tomar esa decisión es el gerente de proyecto y como les decía, deben ser decisiones este, fuertes y deben ser decisiones rápidas que debe tomar el director, pero pues normalmente obviamente hay alguien que gana y alguien que tiene que asumir esa pérdida, por decirlo así. Y otras que son las que deberían ser más utilizadas siempre, pero pues no siempre va a ser fácil de llegar a este tipo de acuerdos, que es la colaboración y resolver el problema, que sería obviamente la mejor de todas, donde requiere una actitud colaboradora, un diálogo abierto que normalmente conduce a un consenso y así un compromiso que hace que las dos partes o todas las partes en conflicto pues tengan un ganar-ganar y pues se apoyen unas con otras. Entonces es mirar las motivaciones y mirar cómo podríamos colaborar entre todos para poder generar una ganancia directamente. También dentro de la dirección de los equipos, obviamente vamos a encontrar diferentes tipos de liderazgo, como por ejemplo el liderazgo directivo. No quiere decir que todos son buenos, sino que existen de todos tipos de liderazgo. Algunos son directivos, es decir, quien, quien dice y que nos dice qué hay que hacer. El consultivo es el que da instrucciones, pero pues simplemente usted mira si las sigue o no. El participativo o un líder participativo es quien brinda asistencia. Es decir, que cuando ve que usted está fallando o necesita algún tipo de ayuda, está con usted siempre a su lado. El delegativo es el que el empleado decide por sí solo, es decir, yo le delego a usted una actividad y usted mira cómo la resuelve. El facilitador normalmente coordina a los demás, entonces muestra cómo se hace y luego ahí sí ejecutamos cada uno. El autocrático toma decisiones sin consultar, entonces normalmente simplemente son líderes que simplemente toman la decisión sin importarle la opción de los demás. Y el consenso es el que resuelve todos los problemas grupales o todas las consultas las hace en grupo para que se tomen decisiones en grupo, no las toma por sí mismo. Entonces cada uno de ellos pueden ser diferentes tipos de líderes o de actitudes de liderazgo, porque hay líderes que tienen muchas de esas actitudes en diferentes momentos. También debemos mirar la fuente de autoridad de los poderes del gerente de proyecto, en este caso, pues formal o legítimo es donde se da por la posición jerárquica de la empresa. Entonces, obviamente el gerente del proyecto tiene el mayor poder de todo el proyecto, pues es el responsable. Por eso dice el PMI que el poder de experto y de la recompensa son las dos mejores formas de influenciar poder. Entonces, obviamente, quien tiene el conocimiento y el que ofrece mejor recompensa en su trabajo, pues influencia en mayor poder de cumplimiento. Cuando tenemos recompensas positivas, la autoridad para manejar los premios y recompensas no necesariamente tiene que ser monetario, como ya los había hecho anteriormente. A veces puede ser un paseo, a veces puede ser simplemente un reconocimiento, un certificado, pero pues todo va a depender de la motivación de a quien se le dirige ese tipo de recompensa. O también existe castigar algunas recompensas negativas que son castigar o coactivo, que la autoridad para manejar los castigos debe ser normalmente el experto, el líder, el gerente o el jefe directo. Y experto se le reconoce a una persona como base en sus conocimientos y formación que tiene todo el conocimiento implícito necesario para el proyecto. Referente viene dado por algún superior. Entonces, muchas veces lo debemos tener presente de esta forma. Existen algunas teorías motivacionales que es bueno que las lean, pero pues voy a mencionar rápidamente algunas de ellas, como la teoría XY de McGregor, la teoría de las necesidades de David McKeown, la teoría Z de William Oshie, la jerarquía de necesidades de Maslow y Hember, la motivación del trabajo. En este caso la voy a mencionar rápidamente. La teoría XY de McGregor, los empleados pertenecen a una de estas dos categorías. O son empleados tipo X, que son incapaces, evitan el trabajo, no quieren responsabilidades, deben ser controlados por sus superiores. Entonces son a los que normalmente tenemos que empujar. Y los de la teoría Y son los empleados que están dispuestos a trabajar aunque nadie los supervise
quieren asumir compromisos y progresar, y normalmente son los que no necesitan que les digan qué hacer, sino que cada vez están haciendo más. Entonces, este estilo de liderazgo delegativo sobre una persona X podría ser poco efectivo, ya que mientras que un estilo directivo sobre una persona Y podría ser contraproducente. Entonces, todo va a depender de las motivaciones. Si es una persona incapaz y yo estoy de pronto direccionando, pues va a ayudar más a generar desarrollos, a diferencia de las personas que normalmente trabajan sin supervisión. Si yo estoy a toda hora diciéndole qué tiene que hacer, muy probablemente se va a sentir desmotivado y no va a querer trabajar. Entonces, obviamente debemos conocer esos tipos de motivación. También tenemos la teoría de las necesidades de David McKillon, donde nos dice que la motivación puede estar relacionada con la satisfacción de tres necesidades dominantes. Por ejemplo, una de ellas es la necesidad del logro. Entonces, una persona que se necesita proyectos desafiantes, pero alcanzables. Es decir, que está buscando siempre desafiarse cada vez más, pero obviamente tienen que ser logros alcanzables, si no, pues se va a sentir obviamente acomplejado en el desarrollo. La necesidad de afiliación, entonces se siente motivado al estar trabajando con otras personas, entonces siempre que trabaje en grupo va a sentirse mejor, va a poder sentirse incluido, y ese tipo de necesidades van dentro de la motivación. Otros que son necesidad de poder, que los motiva el liderazgo, entonces quien yo le dé poder de liderazgo va a poder gestionar con su grupo y le gusta mucho más tener ese liderazgo y trabajar constantemente. Entonces esa motivación pues va a ayudar dentro del trabajo y desempeño de esa persona. La otra es la teoría Z de William Oshie. El éxito de las empresas Z se basa específicamente en la confianza. Entonces no hace falta estar encima del empleado. Entonces pues yo le doy facilidades a mi empleado y él va a tener confianza de trabajar y por lo tanto lo va a hacer sin ningún problema. Relaciones estrechas, buena relación entre jefe y empleado. Entonces si yo tengo un buen empleado y una buena relación, estoy constantemente con él, pues simplemente el empleado mío va a luchar conmigo a la mano para desarrollar mi proyecto. Y la sutileza es adecuar el trato de cada empleado, es decir, no todos los empleados voy a tener que trabajarlos con la misma necesidad de supervisión, porque pues algunos son mucho más útiles en el desarrollo de cada una de sus actividades y se van a sentir más ofendidos dependiendo de qué tanto esté o qué tanto no esté pendiente de su desarrollo. También existe la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, donde nos dice que las personas tienen distintas jerarquías de necesidades hasta que no están satisfechas esas necesidades. En los niveles inferiores no se puede pasar al nivel superior. Entonces las personas no trabajan por dinero o seguridad, sino por contribuir y utilizar sus habilidades en este. Por eso, en este caso, Maslow lo determina autorrelación. Quien llega a este punto de autorrelación, o autorrealización, perdón, autorrealización, pues es cuando una persona no trabaja por plata, no trabaja por tener una seguridad laboral, sino simplemente por contribuir a sus habilidades. Entonces, por eso normalmente tenemos que debemos trabajar por cubrir nuestras necesidades fisiológicas, es decir, alimento y cuidado en nuestra casa, pero quienes pasan más allá, pues normalmente lo hacen por tener una seguridad laboral, es decir, mantener sus necesidades fisiológicas, ya se superó, ya ahora solo es por tener una seguridad social, perdón, una seguridad de trabajo laboral. Luego pasamos por ser social, donde la persona ya tiene sus necesidades, tanto seguridad como fisiológicas cubiertas, por lo tanto lo hace más por cubrir una necesidad social que tiene en su entorno de cumplimiento y satisfacción como el orgullo específicamente. Y luego pasa a la estima, es decir, que simplemente hacemos nuestro trabajo o no por ninguna necesidad específica, sino porque estimamos nuestro trabajo, porque nos gusta hacer lo que queremos hacer y porque lo hacemos tal vez por un jefe o una persona específica a la cual queremos eh, desarrollar nuestro trabajo y por eso lo demás ya lo cubrimos y no lo necesitamos tanto. Y por último, como lo dice Maslow, las necesidades de autorrealización,
donde yo ya no lo hago por nadie ni por nada, sino por mí mismo, donde quiero aprender a mejorar mis habilidades y ya mi trabajo lo hago motivándome específicamente en mi aprendizaje sin tener presente o ningún otro tipo de necesidad. También hablamos de Herbert, la motivación del trabajo. En este caso, las personas están influenciadas por factores higiénicos, como lo decía, el salario, la seguridad, el estatus y condiciones laborales, o por agentes motivacionales, que son responsabilidad, autoestima, desarrollo profesional y reconocimiento. Entonces, como lo dice acá, pues, ¿qué es lo que quieres ser o llegar a ser tú mismo? Entonces, todo va a depender de la motivación y la influencia de los diferentes factores que tengamos. Listo, por último, ya en la parte de dirección del equipo debemos tener presente que los recursos, debo obtener requisitos del recurso para generar mi plan de recursos, adquirir los recursos, desarrollar el equipo, dirigir al equipo por medio de actualizaciones de mi plan de desarrollo de recurso y solicitudes de cambio si así lo requiere mi proyecto. Y por último, en el punto de la guía del PMU, que en el punto 45 nos muestra que debemos controlar los recursos. Y en este caso es asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicación de proyectos están disponibles y así tomar acciones correctivas según sea necesario. Entonces debe realizarse de forma continua en todas las fases del proyecto y durante todo el ciclo de vida del mismo. Si yo no estoy constantemente verificando y controlando mi recurso, pues lo puedo perder, se me puede ir o simplemente no sabría en qué momento contratar. Listo, entonces para este ejercicio vamos a tener, para esta actividad, vamos a tener dos ejercicios. Uno es el ejercicio 1 del organigrama. Entonces, de acuerdo a los proyectos que han realizado en el curso o en en anteriores proyectos que hayan ustedes participado, vamos a realizar el organigrama de nuestro recurso, donde van a sacar tanto los materiales o los totales de materiales por actividades y los totales de personal. Y después de eso, eso lo van a hacer, puede ser en un Office a mano, lo pueden hacer y lo suben, obviamente, en la actividad que se denomina, en este caso, obviamente, como lo vimos, el ejercicio del organigrama, ¿cierto? Entonces, este ejercicio de organigrama, pues lo vamos a tener ahí para realizarlo dentro de nuestro trabajo, incluyendo todo el desarrollo de, de los recursos y de tanto recurso humano como recurso de material que tengamos nosotros que realizar dentro de nuestro proceso. Aquí vamos entonces, perdón, cierro esta parte. Entonces, como lo veíamos, vamos a descargar el ejercicio, pero pues el ejercicio está desarrollado, está explícito aquí en nuestra actividad. Lo único que debemos hacer, pues, es simplemente seleccionarlo. Déjame que se me cerró el archivo. Acá está. Lo único que hacemos es buscar el total de recursos del proyecto, la cantidad de personas, si son ingenieros, si son gerentes, líderes, técnicos, ayudantes, todo lo que se necesite. Vamos a hacer nuestro organigrama en una hoja de Excel o en Word, en PowerPoint, o donde a ustedes les guste, o a mano si quieren. Cuando lo tengan ya finalizado, pues lo que hacen es que lo adjuntan en la tarea de la actividad. Entonces aquí, donde dice subir ejercicio organigrama del proyecto, la suben y la entregan. Verifiquen que quede entregada. Luego de eso, vamos a descargar ejercicio de la matriz RACI, que en este caso es un Excel, es una plantilla de Excel ya predeterminada que nos va a ayudar a poder organizar nuestra matriz RACI. La matriz RACI, como lo veíamos, nos va a dar la responsabilidad, quién aprueba, quién es el responsable, quién es el que se comunica. Entonces aquí lo vamos a ver, ya abro el archivo para que lo puedan visualizar directamente.
segundito mientras carga el Excel, pero obviamente aquí cuando lo terminen, aquí en subir ejercicio matriz RACI lo van a subir. Apenas descarguen el archivo, lo van a abrir, van a coger el listado de las personas que le dieron a ustedes. Aquí ya solo se hace con el recurso humano, obviamente ya no se hace con el recurso material, pero con cada una de esas personas, pues lo que vamos a hacer directamente es crear nuestra matriz RACI. Mientras abre la plantilla de Excel, les voy a mostrar. Les va a aparecer algo así como este. Es una matriz donde usted debe colocar los diferentes paquetes de trabajo o la tarea o las actividades que se deben entregar, los EDTs puede ser, y en cada uno de esos documentos pues van a crear el equipo de proyecto, los que pertenecen al cliente, otros como proveedores, como patrocinadores en general, y pues van a colocar quién sería el responsable de terminar esa tarea, quién va a ser el que lo va a aprobar, si es el gerente del proyecto, si es el ingeniero. Aquí entonces cada columna le van a ir agregando una columna nueva donde está el ingeniero de proyectos, el ingeniero de desarrollo, el ingeniero de sistemas, y vamos a colocar un listado mínimo de 15 tareas o entregables de mi EDT, que la puedo tomar desde mi cronograma o desde mi EDT de trabajo, de desglose del trabajo, y asignar quién es el responsable, quién es el que rinde cuentas, en este caso decide sobre los elementos, aquí está la especificación de cada uno de ellos, quién apoya, quién es consultado para aportar información, y quién es informado. Entonces, así lo van a completar. No abrió el archivo, así ya lo abrió acá. Entonces, en este vamos a visualizarlo rápidamente. Entonces, ustedes simplemente van a agregar aquí, insertar insertar nuevo. Cuando le den insertar, ahí van a colocar la siguiente tarea. Por ejemplo, adquisición de materiales. Entonces, el gerente de proyecto no es el responsable, él solo a quien se rinde cuentas. Entonces es A. El responsable técnico va a ser el responsable. Bueno, la R. O no, resulta que él solo se le va a comunicar. Entonces le coloco la C de consultado, solo le vamos a consultar al responsable técnico para que no nos dañe, pero el comprador, entonces vamos a insertar una nueva columna y decimos el comprador. Voy a contratar a un comprador y él es el responsable. Además, ¿quién va a ser el que apoya? Pues si el responsable técnico también apoya al comprador, entonces le ponemos C y S y así sucesivamente. Vamos agregando las columnas de todas las personas que participan en el proyecto y asignándole si es responsable una R, si es quien rinde cuentas, o en este caso quien decide los elementos de la tarea, se le da A. Si es quien apoya, es que le da algún apoyo a la actividad de la tarea, se le da una S. Si es alguien que se le consulta para tener alguna característica para poder hacer la tarea, entonces la C. Y si es solamente informado de que se realiza o no se realiza el trabajo, entonces sería una I. Y así sucesivamente. Y lo van a hacer con todos los personales y responsabilidad. Todas las personas van a estar horizontalmente y todas las actividades entregables van a estar verticalmente. ¿Listo? Entonces así guardan el archivo. Cuando lo guarden y lo tengan finalizado, lo subimos entonces a ¿cómo se dice? A nuestra actividad. Entonces recordemos, venimos aquí a donde dice subir actividad, subir ejercicio matriz RACI, le damos clic, la juntamos y la enviamos. Listo, cualquier duda o inquietud, entonces recuerden ver el video, ver toda la presentación del curso, documentos, y cualquier duda o inquietud nos pueden contactar a los docentes o por las foro de dudas e inquietudes. Muchísimas gracias por su participación. Espero que aprendan mucho y cuando terminen esta actividad y envíen todo, podemos pasar a la actividad número 5 para adelantar nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien.